Voy a leer para todos. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en gran... ¿Sigan? Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Todos, por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundar también en esta. Uno de los jóvenes de Haití me hizo una pregunta interesante. Él me decía: pastor, ¿qué proyecto tiene la iglesia para ayudarnos económicamente? Y me pareció interesantísimo esa pregunta. ¿Sí? Porque delinear lo que como iglesia hacemos es muy importante. Ubicarnos en lo que como iglesia hacemos, en lo que como iglesia es nuestro deber, es supremamente importante. Muchas personas a veces ven la iglesia como el ente que tiene que realizar una obra social y que los recursos de la iglesia deben de ser invertidos en obra social. En los años que Dios me dio la oportunidad de estar en Venezuela, 12 años, yo vi que el gobierno venezolano invirtió mucho dinero en su pueblo, que dio mucho dinero a la gente. Con mis propios ojos vi familias que recibieron una casa, y la casa tenía, todos los cuartos tenía cama. En la casa había, en la sala, una sala para sentarse. Se la daban con comedor. La cocina tenía nevera, tenía cocina, estufa, tenía lavadora. Y vi la única protesta que me pareció la más absurda del mundo. Salieron un día a protestar un grupo de ellos. No, que el gobierno, ¿por qué protestan? No, el gobierno no le dio casa. Sí, nos dio casa. Amoblada, sí, amoblada. Con nevera, con cocina, con estufa, con lavador, sí. ¿Y qué es lo que protestan? Es que no nos llegó el televisor. Protestaban porque no les había llegado el televisor. ¿Qué me sorprendió? ¿Qué me sorprendía? Que algunas de esas personas, ¿sí?, recibían lo que el gobierno les aportaba, pero lastimosamente no lo valoraban. No sabían qué hacer con ello. Hay un grupo allá que se les llaman los sin techo. Porque se acomodan a vivir en zonas de riesgo para que el gobierno vaya, los rescate en temporada de invierno, cuando la calamidad viene, y reciben del gobierno la casa, con todo lo que yo le digo. Pero a los 6 meses venden el televisor, venden la estufa, venden la nevera, venden el comedor, venden los muebles y por último venden la casa. ¿Y saben qué hacen?
vuelven otra vez y se ubican en otro cerro, para que el gobierno vuelva y le dé otra casa. Y créanme, para mí fue muy difícil, porque yo sentí una impotencia como misionero. Yo decía, esa no es la forma de arreglar los problemas de una nación. Regalarle las cosas a las personas no es la forma de solucionarle los problemas a las personas. Si las personas no cambian primero su manera de pensar, jamás cambiarán su manera de vivir. Si el ser humano no cambia su mente, sus costumbres, su manera de ver las cosas, jamás cambiará su manera de vivir en la vida. Y alguna vez tuve la oportunidad de hablar con las autoridades de Venezuela y decirle, ¿por qué no nos apoyan a nosotros? ¿Por qué no nos dan la ayuda para poder entrar a todos esos barrios difíciles y predicar la palabra de Dios? Lo hacemos, pero a veces nos tocó muchas veces ir a hacer un culto evangelístico. A veces nos tocó ir a hacer una clase de niños en medio de una balacera. Y no había por allá ni una autoridad. Pero allá estábamos predicando. Y cuando este joven en Haití me preguntó, ¿qué hace la iglesia para ayudarnos en el aspecto económico? Realmente me gustó mucho la pregunta porque yo dije, ellos tienen que entender cuál es nuestra misión, cuál es nuestra tarea. ¿Sí? Porque no es dándole el dinero que la gente va a cambiar, y no es dándole la comida que las personas van a cambiar. Si no cambia la manera de pensar, no se cambiará la manera de vivir. Y lo que hace el Evangelio, lo que hace la palabra de Dios, es liberar a la persona del cautiverio de esclavitud que el hombre tiene. Yo le decía, hay en la Biblia un ejemplo muy bonito, muy grande. Cuando Israel vivía en Egipto, Israel era esclavo. Todo era de los egipcios. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Dios trató con un hombre llamado Moisés para que ese hombre hiciera la misión de Dios entre los israelitas. ¿Qué hizo Moisés? Irle a predicar a los israelitas que Dios los quería libertar. Irle a predicar a los israelitas que Dios los quería sacar de esa vana manera de vivir. Que Dios quería sacarlo de Egipto para que fueran hombres libres. Y al principio el pueblo no le creyó. Hasta se quejaron de Moisés porque los egipcios les colocaron más carga de trabajo. Pero a medida en que Moisés predicaba la palabra de Dios, entonces ellos empezaron a levantar y a creer que Dios sí podía hacer algo. Y llega el momento en que Dios saca a Israel de la tierra de Egipto, ¿recuerdan ustedes? Y van camino al desierto, pero van sin un peso. Pero van sin un centavo. ¿Y Moisés tiene dinero de dónde darles? No. ¿O Dios va a mandar dinero del cielo para darles? Dios los saca de Egipto, pero yo quiero que aprendamos algo. Cuando Dios saca a una persona de Egipto, es porque Dios tiene un plan con esa persona. Dios tiene un propósito con esa persona. Y la vida de esa persona estará en la mano de Dios. Y los recursos que esa persona necesite para cumplir el propósito de Dios, Dios los tiene. Y Dios los proveerá de alguna forma.
de alguna manera, porque es el propósito de Dios. Yo recuerdo, anecdóticamente recuerdo, cuando llegamos a Venezuela, la iglesia de Venezuela no contaba con muchos recursos. Y cuando llegamos, nos entregaron un fondo de 19 millones de bolívares. Pero una propiedad costaba 200 millones. Así que no teníamos. Hermano, y eso fue algo pero espectacular. En menos de 2 años teníamos 120 millones. Pero no alcanzaba. Y de repente Dios proveyó una propiedad, costaba exactamente lo que teníamos, 120 millones. Y yo llamo al hermano René Gál, mi hermano René, lo llamo para informarle que tenemos el propósito de comprar una propiedad en Venezuela. Y yo él me pregunta cuánto vale esa propiedad. Y yo le digo, vale más o menos 120 millones, 125 con los impuestos y con todo lo que hay que pagar. Era más o menos 250 millones de pesos. Y el hermano René me contesta y me dice, hijo, es que no hay recursos, no hay dinero para enviar en este momento. Y yo le digo, hermano René, es que no lo llamo para pedirle dinero, lo llamo para pedir su autorización. Dios nos ha dado el dinero para comprar esa propiedad. Y fue una bendición, gracias a Dios, porque Dios lo hizo. Pero lo que me refiero es que cuando uno está en la misión de Dios, en el propósito de Dios, los recursos Dios nos tiene garantizados. Si esto es el proyecto de Dios, si esto es el plan de Dios, si el evangelio es el plan de Dios, Dios tiene sus recursos asegurados. Porque esta no es la empresa del pastor Eduardo Tejada, ni de la junta local, ni del consistorio de ancianos. Esta es la empresa de Dios. Y Dios tiene los recursos asegurados. Cuando Israel salía de Egipto, ¿cierto? Los egipcios empezaron, chévere, 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 pero armas, llévenselo todo. La Biblia dice que los egipcios le dieron su oro, le dieron su plata, le dieron sus joyas, le dieron todo, pero váyanse, 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 sin que los israelitas lo pidieran. ¿Quién movió a los egipcios a dar sus riquezas? Dios. ¿Por qué? Porque esta es la empresa de Dios. Esta es la causa de Dios. Y Dios tiene su proyecto, Dios tiene sus planes y Dios tiene sus cosas. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El problema fue que Israel salió de Egipto, pero el problema era sacar a Egipto del corazón de ellos. La gran tarea, digámoslo así, pastoral, la gran tarea de los predicadores del evangelio es que nosotros podamos predicar el evangelio para que el mundo pueda salir del corazón de cada persona. Porque usted lo nota, Israel sale de Egipto y cada vez que tenían un problema, ¿qué querían hacer ellos? Volvamos a Egipto. Cada vez que tenían una dificultad, volvamos a Egipto. Cada vez que ellos tenían una situación dura, volvamos a Egipto. O sea, ellos se olvidaban de que estaban en las manos de ¿quién? De Dios. Y yo no puedo olvidarme que estoy en las manos de Dios. Hay un pasaje en el libro de Deuteronomio que dice: vuestro Dios sabe que estáis en un desierto. Dios sabe que has caminado 40 años por ese desierto. Yo estoy en las manos de un Dios que lo sabe todo. Que sabe que mis hijos necesitan zapatos, que sabe que mis hijas necesitan estudio, que sabe que necesito comer, que necesito transportarme. Dios sabe que necesito de todas esas
Dios conoce lo que pasa en su casa. Dios conoce lo que pasa en su hogar. Dios sabe las necesidades que hay allá. Él las conoce. Y créame, Dios no es injusto. Dios no es injusto. Y Dios no quiere que uno viva mal. Y Dios no quiere que uno esté pasando necesidades. La Biblia dice que Dios quiere que uno tenga lo suficiente. Y que uno pueda disfrutarlo. Que uno pueda disfrutar la bendición de Dios. Pero uno tiene que aprender primero, ¿sí?, a depender de ese Dios, a confiar en ese Dios, a creer en ese Dios y a saber que Dios está allí. Vamos a repasar algo. Allí en el capítulo 8 de segunda carta de los Corintios, yo quiero que vea rápidamente 5 pasajes que están ahí. Proyectémonos en la pantalla. Primero, segunda carta a los Corintios, capítulo 8, verso 1. Usted va, dígame, ¿qué palabra se repite? ¿Qué palabra se repite? Dice, segunda carta a los Corintios 8, 1. Dice, así mismo, hermanos, os hacemos saber qué cosa: la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Segunda Corintios 8, 6. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. 8:7. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundar también en ¿qué? En esta gracia. El verso 16 dice, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. ¿Cuál palabra se repite? Gracia. ¿Qué es la gracia? Alguien pudiera decir un don inmerecido. Sí, un don inmerecido. Y este capítulo nos va a expresar, tanto el 8 como el 9, que darle a Dios es un acto de gracia. Que darle a Dios no es una obligación. Que darle a Dios no es una ley. Que darle a Dios no es un chantaje. Yo siembro para recoger. Yo sé que si uno hace cosas espirituales, Dios nos va a bendecir. Pero es que esa es una intención equivocada. No es la razón lógica para yo dar. O sea, muchos enseñan un evangelio de prosperidad para que reciban bendición. Y yo creo que la reciben. ¿Y sabe por qué creo? Porque esa será la única recompensa que recibirán. Nada más. Pero de la espiritual no se llevaron nada. Entonces, el dar cristiano tiene una base fundamental. Yo doy porque en su misericordia Dios me da a mí la gracia, la oportunidad de aportar para su obra, para su causa. Amén. O sea que no es una imposición, ¿verdad? Y por eso creo que nosotros no, como cristianos, no vamos a estar aquí haciendo una campaña para que usted dé todo un proselitismo para que usted, porque ese no es el objetivo. El objetivo es que usted aprenda a conocer la gracia de Dios. Pero la palabra gracia, don inmerecido de Dios hacia el hombre pecador, también tiene una connotación bonita. También bonita, igualmente como la primera. ¿Ha visto usted una muchacha agraciada? ¿Sí?
¿Qué quiere decir uno cuando esa joven está agraciada? Que tiene gracia y que tiene. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Que está bonita, ¿verdad? Que está elegante. ¿Cierto? ¿Cuántos esposos ven una gracia en su esposa? A ver, dígale, está agraciada. Dígale, está agraciada. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir uno cuando dice está agraciada? Pues que está bonita, que se ve hermosa, que se ve elegante. ¿Cierto? Por algo Proverbio dice: la gracia del Señor es la que hermosea el rostro. Entonces, la palabra gracia también viene de eso, de hermosura, de belleza, de algo bonito. Y yo quiero decirle algo que es fundamental. Nosotros, antes de llegar al Evangelio, antes de llegar a Jesucristo, la verdad era que éramos muy feos. Éramos feos por naturaleza. Vea, si usted me ayudara, pudiéramos hacer un día un collage de fotografías. ¿Sí? Y colocábamos el antes y el después. Y usted me trayera esa foto de cómo era usted, su apariencia, cómo era usted antes de llegar a Cristo, y le tomara una foto después de llegar a Cristo. El antes y el después. Con eso testificábamos una vez en una cárcel con un joven que fue rescatado de allá de la cárcel. Y él mostraba las dos fotografías. Su testimonio era ese. Era yo antes y ahora soy yo. Porque el Evangelio viene para cambiarnos, para hermosearnos, pero no solamente en la apariencia física, en todo. Hay un texto que yo quiero que usted me ayude a leerlo. Segunda carta a Timoteo. Capítulo 3, verso 1. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 1. Dice así: carácter de los hombres en los postreros días. Y escribe Pablo allí: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres. ¿Cómo serán esos hombres de los postreros días? Amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, ese pasaje nos dice: vea, el carácter de los hombres es así: ingratos, ávaros, intemperantes. O sea, esas personas tienen alguna gracia. Esas personas tienen alguna gracia en su vida. ¿Cuántos quieren vivir con una persona de esas? ¿Cuántos se quieren casar con una persona de esas? ¿Algún voluntario? ¿Cuántos quieren trabajar con una persona de esas?
En esos días iba con Juan, íbamos hacia su casa y por acá, en la vía del consulado, había un niño que se para por ahí a pedir. Yo primera vez que lo veía. Y entonces el niño me ofreció unas cosas para vender, la verdad. Yo en un momento dije no. Entonces el niño camina hacia el carro y ¡pum! Me golpea el carro. Y ese niño me dijo, no, es que él es así. Cuando no le compran, entonces él golpea los carros de quienes no le compran. Y la verdad me dio un dolor, porque ese niño es un niño. Y él está pensando que toda la humanidad tiene una deuda con él. Y que entonces él tiene que demostrar su rabia, su ira, su enojo, porque las demás personas no le dan. Y esa es la clase de carácter de la humanidad hoy en día. Ávaros, maldicientes, personas que van por la vida atropellando a los demás porque a ellos no le han dado, porque a ellos no les entregaron nada, y los demás tienen que pagar por lo que ellos están viviendo. Hermano, por más que usted le dé a esa persona, por más que usted le regale a esa persona, así usted le dé casa, carro y beca a esa persona nunca saldrá adelante. ¿Y sabe por qué no va a salir adelante? Porque su esclavitud no es la económica, su esclavitud es la espiritual. Él es un esclavo de Satanás. Y Satanás quiere tenerlo como un esclavo para arrastrarlo por la vida, para que por la vida él vaya golpeando y destruyendo e hiriendo a todo el que se encuentre, porque todo el mundo tiene que pagar por lo que él ha vivido, todo el mundo tiene que sufrir por lo que él ha sufrido. ¿Qué es lo que hace el Evangelio? ¿Cuál es el poder del Evangelio? Es abrir la cárcel de los presos. Ayúdenme a leer Lucas 17 en adelante. Lucas capítulo 17. Perdón, Lucas capítulo 4. Verso 16 en adelante. Jesús en Nazaret. Dice la Biblia, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó ¿a qué? A leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar ¿qué? Buenas nuevas. ¿A quiénes? A los pobres. Me ha enviado ¿a qué? A sanar ¿a quiénes? A los que tienen el corazón roto, hecho pedazos. A pregonar libertad ¿a quiénes? A los cautivos. Y vista ¿a quiénes? A los ciegos. Y poner en libertad ¿a quiénes? El trabajo social de la iglesia está enfocado fuertemente en eso. Cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, tomó lo que tenemos que tomar, la palabra de Dios, abrirla para exponerla. ¿Por qué?
Déjenme el versículo, por favor, cuando me lo lleven. Sí. ¿Por qué? Porque es que sí hay pobres, pero la pobreza no se va a solucionar dándole $1.000.000 a cada persona. Hay que enseñarle a la persona a que reciba la riqueza inconmovible, a que sea rico primero en Dios, a que Dios le sane el corazón, a que Dios le quite sus frustraciones, su dolor y su angustia. Porque Él es un prisionero, Él es un herido, Él está ciego y Él está en una cárcel. Miren, hermano, el mundo no se va a solucionar con dinero. El mundo no se va a solucionar dándole casa, carro y beca a cada persona. El mundo se va a salvar cuando nosotros le prediquemos el Evangelio. Ahí es que la persona que vive su miseria, que vive su calamidad, que vive su dolor, va a encontrar la riqueza del Evangelio. Va a encontrar la sanidad para el alma, va a encontrar la apertura para su cárcel en que se encuentra. Y va a encontrar que hay sanidad y que hay libertad y que hay liberación para él y que el Señor trae todo eso a su vida. Cuando la persona encuentra en Cristo la libertad para su corazón, para su mente, para su manera de pensar, todo encontrará que todos los recursos de Dios están a su favor. El principio del mensaje de Jesucristo fue ese: díganle a la gente que busquen primeramente que el reino de Dios, su justicia, y después que todo lo demás vendrá que. Entonces, todas las bendiciones materiales van a llegar a mi vida y a la suya. Sí, claro que sí. Pero nosotros no llegamos buscando eso. Llegamos buscando ¿qué? La salvación de nuestra vida, la liberación de nuestro espíritu, romper el yugo de esclavitud en que el diablo y las pasiones y el pecado de este mundo nos tenían sometidos. Qué hermoso que cuando yo aprendo que la riqueza es la espiritual, curiosamente, pero es así, Dios va a usar y va a bendecir ¿a quién? Al que es rico o al que quiere ser útil. Porque hay personas que piensan que para colaborar en la obra de Dios tienen que ser primero ricos. Que si no son ricos, si no son prósperos, no podemos colaborar en la obra de Dios. Pero lo que enseña la palabra de Dios es que lo primero que se tiene que tener en el corazón es agradecimiento. Si el Señor rompió mis cadenas, si el Señor me sacó de la esclavitud de los vicios, del pecado, si el Señor me sacó de la inmundicia de la maldad, yo ¿por qué no voy a ser agradecido? Y es allí donde le digo, regálame unos minutitos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8. Verso 1. Así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias. ¿En qué lugar? En Macedonia. Por cierto, la iglesia Macedonia ¿era una iglesia madre o era una obra misionera? Era una obra misionera. Usted nota que Pablo fue el misionero encargado de ir a Macedonia a llevar el evangelio. Ay, curioso. Las obras misioneras tienen carga de ofrendar por la iglesia madre. Eso no se ve hoy, ¿cierto?
Normalmente es la iglesia madre la que envía la ayuda económica a las obras misioneras. Pero esta es una obra misionera, Macedonia. Y dice, hermanos, os hacemos saber la gracia. Dios les ha dado una gracia a ellos, a las iglesias de Macedonia. ¿Qué más? Dice, ¿cómo eran esos hermanos de Macedonia? Que en grande prueba de tribulación. Primero eran hermanos que estaban pasando no en la mayor comodidad y en la mayor prosperidad y en el mayor lujo. Estaban pasando tribulaciones. Estaban pasando por tribulaciones. Y dice, y estaban en abundancia de su profunda pobreza. Era una iglesia que estaba en grandes tribulaciones y abundaba en una profunda ¿qué? Pobreza. ¿Será que sus hermanos podrán ofrendar para la obra de Dios? ¿Será que sus hermanos podrán contribuir para la obra de Dios? Parece como curioso, parece como extraño, pero es que son pobres, es que están pasando en gran tribulación. Pero mire lo que dice la Escritura, que en grande prueba de tribulación, lo primero que ellos abundaban no era la pobreza, lo primero que en ellos abundaba era ¿qué? El gozo. Pastor, pero tenían una profunda pobreza. Sí, tenían una profunda pobreza, pero lo que en ellos abundaba primero que todo era ¿qué? El gozo. Yo puedo ser pobre, pero tener gozo en el corazón. Gloria a Dios. Pablo dice, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. A veces uno encuentra en algunas iglesias, ¿sí?, hermanitos que están en una calamidad y le muestran hacia una cara así como toda así como... ¿No se ha visto? Una cara así como, Dios mío, hay que hacer algo por ellos. Y lo que la Biblia me enseña es que estos hermanos estaban en tribulación, estaban en pobreza, pero estaban en gozo. ¿Qué hace que una persona esté en gozo a pesar de las tribulaciones y a pesar de la pobreza? Es que el gozo es una cosa, la felicidad es otra. En el mundo la gente busca la felicidad. Yo quiero ser feliz. Y para ser feliz necesito casa, carro, beca, viajes, vacaciones, dinero, todo. Pero cuando llegamos a Jesucristo nos damos cuenta que el gozo no lo da eso. Yo pueda que no tenga una casa que sea un paraíso, pero si tengo a mi familia, si tengo a mi esposa, si tengo a mis hijos y tengo un hogar bonito, qué riqueza tengo. ¿Cierto? Usted tener un hogar pobre donde solamente coma arrocito y plátano y yuca, pero usted tiene una esposa que lo ama, que lo apoya, que lo ayuda. Yo conozco millonarios que serían capaces de entregar su dinero por un hogar de eso. Pero lastimosamente hay gente que es millonaria y su hogar es un infierno. ¿Quién es el rico y quién es el pobre? Entonces uno aprender a entender en dónde está el gozo. Dice que ellos abundaron en gozo, abundaban en pobreza, sí, pero dice que su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. O sea, están pasando tribulaciones, están pasando por pobreza, pero en su corazón hay gozo y ellos quieren hacer algo para la obra de Dios. Ellos quieren expresar su gratitud para la obra de Dios. Ellos quieren decir, Dios a mí me hizo feliz, me dio paz, me dio salvación, me cambió mi carácter, mi manera de pensar, mi manera de vivir. Yo quiero que otro conozca de eso.
Quiero que otro viva esto. Siguiente versículo. Pues doy testimonio de que con qué. Mire que no habla él ni con tristeza, ni por una necesidad, ni por una situación dura. Hermano, mire, ¿alguna vez usted ha tenido una real necesidad y le ha ido a alguien a pedir una ayuda y de pronto esa persona lo empezó a usted mirar así como y bueno, al final sacó el billetico y le colaboró? ¿Cierto? Esa persona, lo que Dios no lo dio con qué, con regalo. No lo dio con regalo. Y lo primero que debemos de aprender es que Dios no quiere que uno dé ni por necesidad, ¿cómo es que dice la Biblia? Ni con tristeza. No es que mire, vea la necesidad aquí o mire, o sea, que el motor que te impulsa a aportar para la obra de Dios sea porque te presentaron una necesidad o te presentaron una aflicción o por tristeza. Bueno, ya tocó, ya hay que dar. No, el Señor está diciendo, sea agradecido con Dios. Amén. Créeme, para mí como pastor sería muy bonito. A veces hay hermanos y yo a veces lucho con los hermanos aquí en la iglesia, porque cada vez que hay una necesidad vienen y dicen, pastor, coletemos otra ofrenda, y yo me siento incómodo en mi fe, porque yo no quisiera estar pidiendo por necesidad o por una calamidad o por una tristeza. Qué bueno que en el fondo de la iglesia hubiera anticipadamente lo suficiente para que si hay un hermano necesitado o en las áreas del comité de obra social, en su fondo, si hay un hermano necesitado, hermano, aquí hay, tengan. Y no que salir corriendo a última hora, hermanos, hay un hermano que está pasando una necesidad, conectemos otra ofrenda. Entonces, claro, porque hay una necesidad, ¿qué hacemos? Damos. Y la verdad, a mí me choca en mi fe, porque Dios no me va a bendecir por eso, porque yo no di con gozo, porque yo no di porque propuse en mi corazón dar con alegría. No di porque había una necesidad. Y esa ofrenda así, por obligación a última hora, Dios dice, es que no está dando por los motivos correctos. Regresemos al capítulo 8, no me adelante, por favor. Y aquí allá nos hablaremos un poquito. Íbamos por el 8.4, 8.5, ¿no es? 8.6. Ok. 8.4. Miren. No, es 8.3. 8.3, déjame. Aquí vamos con esto. No, íbamos antes. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a qué? A sus fuerzas. O sea, cuando ellos dieron conforme a qué? A lo que pudieran dar. El que podía dar poquito, ¿qué dio? Poquito. Pero el que Dios había bendecido mucho, ¿qué dio? También dio mucho. Cada uno dio de acuerdo a qué? A sus fuerzas. Mire que no se impone una cantidad, no se impone una cuota. No, ¿quién sabe cuál es la fuerza que cada uno puede? Pues cada persona. Yo sé cuánto puedo y debo de dar de acuerdo a las fuerzas que Dios me ha dado. Pero miren lo bonito, dice, y aún que hicieron ellos, más allá de sus fuerzas.
Pablo dice, ellos no solamente dieron de acuerdo conforme a su fuerza, sino que se esforzaron más allá de sus fuerzas. De lo que podían dar. Verso 4. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos, ¿qué cosa? El privilegio de participar en este servicio para los santos. O sea, esos hermanos de Macedonia estaban, pero Pablo, por favor, déjenos colaborar, déjenos ayudar. Y estaba el apóstol Pablo, hermano, pero eso ustedes también necesitan. Ustedes también tienen problemas, ustedes también están padeciendo situaciones duras. Y esos hermanos, vean, por favor, se los suplicamos, le dijeron al apóstol, déjenos ayudar. Oiga, una iglesia suplicándole al pastor que la dejó predicar. ¿Usted ha visto en alguna otra parte eso? Que es la iglesia la que le dice, pastor, déjeme ofrendar que yo quiero ofrendar. Déjeme colaborar que yo quiero colaborar. Había en ellos una comprensión. Dar para la obra de Dios es un privilegio. Qué alegría dar para las obras de Dios. Verso 5. Y dice que ellos dieron, no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron ellos. Así mismo se dieron. Primeramente a quién? Al Señor. Y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Eso es fundamental. Una persona no va a dar de corazón agradecido si primero no se ha dado a Dios. Si yo no le he dado mi vida a Dios, entonces yo no le voy a dar una ofrenda a Dios. Eso es lógico. Si no le doy mi vida, pues tampoco le doy mi ofrenda. Eso es así. Y ¿me perdonan? ¿No se enojan conmigo? ¿Seguro? Muchas veces no damos, es porque no nos hemos dado al Señor. La medida en que yo expreso que me he dado a Dios está basada en la medida en que yo le doy a la obra de Dios. Porque cuando yo me doy a Dios, yo entiendo, el dueño de mi vida, ¿quién es? Dios. Ay, entonces, yo soy dueño de tu vida, pero no de tu bolsillo. ¿Sí? Y miren, es absurdo, porque el día que usted y yo nos muramos, no nos vamos a llevar absolutamente nada. Y qué triste que usted pase la eternidad con la conciencia de que, uy, pude haber dado algo más, pero no lo hice. Y luego, con eso, muchas veces se quedan otras personas que lo invierten para mal. Cuando pudimos haber invertido para la gloria de Dios. Entonces, miren lo bonito. Ellos primeramente se dieron a quién? Al Señor. En segundo lugar, luego a nosotros por la voluntad de Dios. O sea, ellos se dieron al trabajo de los apóstoles, al trabajo de Pablo, al trabajo de Pedro, al trabajo de los ministros. Y el verso 6 dice: de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también esto entre vosotros, esta obra de gracia. O sea, Tito, así como le enseñaste a los de Macedonia, ahora enséñalo a los de Corinto. Y el verso 7, quiero terminar ahí, dice: por tanto, como en todo, mire, ¿en qué cosas abundaba la iglesia de Macedonia? ¿En qué cosas abundaba la iglesia?
Dice, abundaban en fe, abundaban en palabra, abundaban en ciencia, abundaban en toda solicitud, abundaban en vuestro amor para con nosotros, abundar también en esta gracia. O sea, la iglesia de Macedonia no tenían económicamente mucho, pero sí que eran ricos. Eran millonarios. ¿Por qué? Porque abundaban en fe. Eran millonarios. ¿Por qué? Porque abundaban en palabra. Eran millonarios. ¿Por qué? Porque abundaban en ciencia. Eran millonarios. ¿Por qué? Porque era una iglesia solícita. ¿Qué hay que hacer, pastor? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer? Por aquí hace falta esto, ¿me permite hacerlo? Eran solícitos. ¿En qué abundaban? En amor. Pero no amor a última hora. Porque quiero que me entiendan, el peligro del amor a última hora es que puede llegar tarde. ¿Cuándo uno debe de expresarle amor a sus hijos? Cuando están a punto de irse a la misma. Hijo, pero yo te amo, ¿por qué te vas a las drogas? Hijo, porque yo te amo, ¿por qué te vas a ir al mundo? No es en el último momento de la vida que hay que demostrar que amo. Cuando amamos de corazón todos los días. Cuando nos preocupamos por darle cariño, enseñanza, educación, formación a nuestros hijos todos los días. Abundamos en eso, en enseñarles la fe, la palabra de Dios, el conocimiento divino. Esos hijos nunca se perderán. Pero a veces dejamos todo para los demás. Y eso es lo que el apóstol, y créanme, el plan de Dios no es ese. Dios es un Dios que le gusta dar. Dios es un Dios que le agrada. Dios es un Dios generoso. Dios es un Dios amplio. Dios no es un Dios escaso. Y si Él no lo es, sus hijos tampoco. Porque nosotros somos hechos conforme a la imagen de Él. Entonces, en sus manos Dios va a colocar gracia y bendición. Pero también en su corazón deje que Dios forme, abunde también. Así como Él quiere que abunde en fe, en palabra, en ciencia, en solicitud, en amor, abunda también en esta gracia. Y créame, hermano, lo van a amar, lo van a querer. Cuando en un hogar es un hogar acostumbrado a dar, acostumbrado a compartir, acostumbrado a darle a otros, es un hogar que a toda hora mantiene lleno. Es una familia que a toda hora hay gente que quiere ir a ese hogar, que quieren estar en esa casa, que quieren compartir con esa familia. ¿Por qué quieren ir allá? Es tan bonita esa familia. Es una familia donde abunda en fe, en palabra, en bendiciones. Y qué rico estar en una casa así. Pero en una casa donde no hay abundancia, qué tristeza. Pero la riqueza es esta. Abundemos en esas cosas. Voy a invitarles que estemos en pie. Vamos a orar.